Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempos de Política. Les saluda Guillermo Morales desde la cabina Radio 101.9 FM, ubicada en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, ¿verdad? En San Pedro de Montes de Oca. Una edición más de su programa Tiempos de Política, y acá acompañado, como todas las semanas, de don Eric Vargas y de Andrés Rojas. ¿Qué tal, Andy? Memo, Eric, muy bien, gracias a Dios. Aquí entusiasmado de poder estar una semana más con ustedes y compartir con los radioescuchas los temas que traemos acá a la mesa. Perfecto, Andy. Muchísimas gracias. Y también pues saludar a Eric. ¿Qué tal, el Memo? Un gran saludo para todos los amigos del programa. Y bueno, de nuevo esta semana pues venimos a conversar sobre la evolución del gobierno que cumple un año. Así que vamos a aprovechar para hacer un poco un análisis, un balance de pues cómo hemos visto este primer año de la administración Chinchilla. Sí, pues también no podemos dejar de saludar a nuestra controlista de todos los martes, Chailin Oando. ¿Qué tal, Chay? ¿Cómo estás? Pura vida, Memo, y a los muchachos Andrés y mira que todavía se me olvida el nombre. Eric, mi amigo el de Oasis. Oasis Rocks. Le ganamos a los Beatles. Sí. Pero bueno, vamos a empezar. Efectivamente, Eric llegó y mencionó cuál va a ser el tema de fondo de hoy. Vamos a hacer una evaluación de lo que ha sido el primer año de gobierno de doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Incluidos los cambios que se han dado en la fracción oficialista, específicamente en lo que tiene que ver con la jefatura de fracción. Pero antes de eso, obviamente, el minuto económico con Eric Vargas. Bueno, Memo, esta semana vamos a hablar sobre el desempleo en los Estados Unidos, que tuvo un leve incremento el mes pasado. Subió del 8.8 al 9%, esto a pesar de que la economía de Estados Unidos generó 244,000 empleos, pues siguen enfrentando una enorme cantidad de desempleados, 13.7 millones de desempleados en los Estados Unidos. Así que bueno, la recuperación que se ha dado en la economía de los Estados Unidos sigue muy lenta, y pues eso lo vemos en esa tasa de desempleo que persiste en niveles sumamente elevados. Así que ese fue tal vez el dato más importante de la semana pasada. Y bueno, la próxima semana vamos a estar comentando un poco sobre el IMAE, que va a salir a finales de esta semana, lo que nos va a permitir evaluar un poco cómo sigue el dinamismo de la economía de Costa Rica. Obviamente. Muchísimas gracias, Eric. Ahora, pues empecemos a hablar ya de lo que ha sido el primer año de gobierno, teniendo en cuenta de que este domingo se cumplieron ya 365 días desde que doña Laura Chinchilla asumió el poder, más o menos al mediodía del 8 de mayo del 2010 en el Parque Metropolitano de La Sabana, con la concurrencia de muchísimos costarricenses y también de autoridades internacionales que estuvieron pues de visita en el país para ser testigos de un hecho histórico que marcó un poco el desarrollo de la democracia costarricense, al asumir la primera mujer el puesto de la presidencia de la República. Y hoy por hoy, pues, yo creo que seguimos más o menos igual que hace un año. Siento como que el gobierno no arranca o no ha terminado de arrancar en muchas cosas, ¿verdad? El periodo de acomodo que ha tenido ha sido más extenso de lo habitual. O sea, está bien que el primer año es un primer año, como quien dice, para reacomodarse y demás, pero doña Laura se enfrenta en este primer año a una serie de temas que le han resultado complicados, tanto a nivel nacional como internacional, y entre ello hay que tener claro que muchas cosas también vienen de dentro de su mismo partido, ¿verdad? Que se abrieran los fuegos electorales casi que a un mes de que ella entró al gobierno, tener que lidiar con una fracción legislativa cuya jefatura perdió todo su margen de acción político a las primeras semanas de haber entrado con el tema del aumento de los diputados, y también el fraccionamiento que se ha dado dentro del mismo partido por el hecho de los diputados que son más cercanos a don Rodrigo Arias, y que en algún momento pues incluso han, podríamos decirlo, hecho como casa aparte, en el sentido no que se han ido de Liberación Nacional, sino en el sentido que incluso hasta nombraron una vocería, ¿verdad?, propia para comunicarse con el gobierno y demás, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas han sido complicadas para ella, para cómo acomodarse en este primer año, y marcan un poco lo que puede pasar también de acá en adelante.
¿Por qué? Porque hay que medir las consecuencias. Una de ellas es el hecho de que Liberación Nacional haya perdido el aliado que se suponía tenía incondicional en el movimiento libertario, y adicionalmente pues con esto haya tenido que perder el directorio legislativo, con las consecuencias que ello vaya a tener para bien o para mal. Y entre las consecuencias que tenemos que tener más presentes es que básicamente nosotros podríamos decir de que la reforma fiscal está enterrada y que pasarán otros 4 años sin que Costa Rica tenga una reforma fiscal. Por lo menos eso es lo que a mí me parece que va a suceder, ¿verdad? Es un tema prioritario para ella, pero pues al final va a tener que ver cómo se la juega, digámoslo así, con las finanzas públicas, y va a significar un serio reto para quien asuma el poder en el 2014. Eric. Sí, Memo, me parece a mí que para evaluar esta administración tendríamos que echarnos para atrás y recordar un poco qué fue lo que doña Laura le ofreció al electorado en la campaña. Básicamente fue continuismo, ¿verdad? Doña Laura en su campaña no planteó en realidad ninguna gran novedad en cuanto a política económica o en cuanto a política social. Así que básicamente el mensaje de ella fue: vamos a seguir piloteando la nave en la misma dirección que lleva. Entonces, así las cosas, yo creo que después de este primer año, yo creo que hemos obtenido precisamente eso, ¿verdad? Yo creo que cuesta realmente diferenciar las políticas de la administración Chinchilla de las políticas de la anterior administración Arias, de no ser por los conflictos internos en el manejo político de la administración. Pero bueno, entonces en primer lugar, pues tenemos que el tema de las finanzas públicas se ha seguido deteriorando al mismo ritmo que traía desde la administración anterior. El deterioro en el tema de seguridad ha continuado también. Me parece que los grandes problemas que han venido creciendo desde la anterior administración pues han seguido acrecentándose. Y bueno, y yo creo que no estamos igual como cuando empezó. Yo creo que el desgaste ha sido muy grande en el transcurso de estos 12 meses. Así que yo creo que estamos más bien varios pasos atrás de donde estábamos el 8 de mayo del año anterior. No sé qué les parece a ustedes. Yo siento que hay que tener mucha consideración, y es parte tal vez de algo que tal vez a la gente no le gusta mucho pensar, y es parte de la herencia que vos hacías mención. Porque si bien comparto con vos de que el tema económico es vital, más que todo para poner a caminar los procesos o al menos los proyectos que ella quería ofrecer, como la red de cuidado, sí es necesario que tal vez se amarre un poco los pantalones y ejerza un poquito más de presión, por parte de que yo creo que tal vez este primer año doña Laura ha sido cauta, ¿verdad? Tal vez movida por el sentimiento de que ella siempre quiso llamar a la negociación con la fracción, sabiendo que no tenía la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, y me parece que eso le ha quitado, digamos, un poco de potencial en ese sentido. Por ahí, yo creo que lo que le queda es, con lo que habíamos hablado la semana pasada, de que ya no tiene tanta presión, por ejemplo, al ejercer la presidencia del directorio, tratar de ver cómo, digamos, retoma las palabras de la negociación en los periodos extraordinarios de la Asamblea Legislativa, que es donde ellos, como Poder Ejecutivo, van a tener la batuta de dirigir los temas o ponerlos en agenda parlamentaria, y dejar ese margen en los periodos ordinarios a la oposición. Tal vez para ahí sopesar un poco la oferta que tiene que dar doña Laura o el gobierno en sí contra los proyectos de interés, y por ahí tal vez se puede lograr un paso. No le voy a decir que lo va a mover todo, pero me parece que sería importante. Y completamente de acuerdo en que se necesita pues de reorganizar y tal vez de utilizar lo que se tiene de manera más eficiente, porque tampoco nos vamos a estancar tratando de usar lo que no tenemos, y replantear tal vez las ideas que no son del todo malos, pero que tal vez no han prosperado por ese mismo tal vez enfoque un tanto, ¿cómo le podemos poner? Tal vez ambicioso en ese sentido, dado la coyuntura que tiene hoy, digamos, el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, por ejemplo. Yo creo que ustedes acaban de tocar un tema primordial,
específicamente Eric, cuando llegó y dijo que hay que ver qué le ofreció también doña Laura al inicio bueno, en la campaña y al inicio de su gobierno. Creo que hay que enfocarnos, bueno, a dos cosas. Lastimosamente, no sé si doña Laura, o sea, realmente yo creo que sí, ella tuvo que tener conocimiento de lo que era la realidad fiscal del país. O sea, incluso nosotros cuando estábamos aquí en campaña, lo dijimos de que quien iba a ganar la presidencia iba a tener un reto muy importante porque iba a tener que llevar a cabo una reforma fiscal, le gustara o no, porque el país no tenía no tenía recursos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo muchas cosas, atender prioridades, y entre ellas una de las más graves que ya Eric nos lo ha expuesto en otras ocasiones, es que se está financiando gastos corrientes con deuda, ¿verdad? Lo cual es incluso inconstitucional, pero bueno, para que ustedes se den cuenta un poco de lo que es la situación en la que nos estamos enfrentando como país. Adicionalmente, proyectos como Avancemos, porque el continuismo de doña Laura giraba alrededor de eso, o sea, fortalecer programas como Avancemos y las pensiones del régimen no contributivo. Esos fueron el discurso de doña Laura en el tema de la lucha contra la pobreza y continuar el buen trabajo de este gobierno, especialmente el tema de Avancemos y las pensiones del régimen no contributivo. Ese fue el discurso de toda la campaña. Sin embargo, para poder darle continuidad y fortalecer ese tipo de programas se necesitan recursos, se necesita dinero, y doña Laura pues llegó, y siento que en algún momento pecó un poco de ilusa al creer de que se iba a tener recursos, digamos, de cooperación internacional para poder financiar programas como la Red de Cuido, porque de las prioridades de cooperación internacional que tenía este gobierno estaba la Red de Cuido para pedir, o sea, plata de que nos ayudaran a financiarlo, igual que el tema de seguridad se pudiese financiar a través de cooperación internacional y poder llegarle a decir a los países internacionales, mire, bueno, a los cooperantes internacionales, perdón, mire, somos un país que tiene tales índices, que llega, invierte en educación, no invierte en pobreza, estamos luchando contra el narcotráfico, y Estados Unidos, a usted es el mayor interesado en que nosotros luchemos contra el narcotráfico, ayúdenos, denos dinero. Y realmente eso no ha funcionado, ¿verdad? Pero bueno, es tiempo de ir a una pequeña pausa y después de esto regresamos para poder ahondar un poco más en el tema.